Segunda del programa, este sábado se va a llevar a cabo la Convención Nacional del Partido Nacional, donde se elegirá al nuevo presidente del directorio del partido. La puja por ese cargo la encabezan los senadores Álvaro Delgado y Javier García, aunque también Luis Alberto Heber compite por ser el presidente del directorio, a pocos días de la convención, en la cual se prevé una votación pareja. El debate está caldeado por una propuesta de la gente que apoya a Javier García de que el voto sea secreto y también de que no se permita la acumulación de votos por sublema. Sobre esos temas y también otros de la realidad política, recibimos a Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional y presidente de la Convención Nacional del Partido. Bienvenido. Buen día, Leo. Buen día, Paula. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿cómo ve esa convención que le va a tener que tocar presidir el fin de semana? Bien, bueno, es una nueva convención. Por supuesto que en el historial reciente de la elección del directorio tiene sus particularidades. Hacíamos hace unos días algún repaso con algunos compañeros. Desde que se instalaron las elecciones internas en post-reforma del 96, en el año 99 hubo lista única para elegir al directorio, en el año 2004 lo mismo, en el año 2009 lo mismo. En el año 2015 no hubo una lista única, pero había una gran lista y una lista súper minoritaria que aspiraba a tener un espacio, por lo tanto no había disputa por la presidencia. En el año 2021, en un formato descentralizado, en el medio de la pandemia también hubo dos listas, pero había una gran lista y otra lista encabezada por el entonces senador Gandini, que apelaba a tener también un mayor espacio de representación y obtuvo 3 lugares. No había disputa por la presidencia en sí. Bueno, esta va a tener esa particularidad. Va a haber disputa y bueno, creo que debemos los blancos tener la responsabilidad de aquí hasta el próximo sábado. Por supuesto, hay quienes tenemos mayor responsabilidad en esta tarea, de encauzar debidamente la discusión y que al término de la convención el principal triunfador sea el Partido Nacional, más allá del resultado de quién reciba la preferencia partidaria en la interna de la convención. Una cosa que me resulta curiosa es, no hay diferencias ideológicas grandes entre los 3 candidatos, y sobre todo entre los 2 principales, entre Javier García y Álvaro Delgado, o principales no, pero que parecen contar con más convencionales, o sea, los que tienen más posibilidades de ganar la elección. No parece haber grandes diferencias ideológicas, parecen ser 2 personas que han estado alineadas en casi todos los grandes temas de la política nacional, y sin embargo, pocas veces, como hacía el repaso, la elección ha estado tan picada, con declaraciones, con propuestas de la manera de votar, de acumular, es decir, ¿qué es lo que está en juego entonces? Sí, Porque no es el herrerismo contra el wilsonismo, digamos, eso no es lo que está, pero ¿qué es lo que hay entonces? Sí, respecto a la propuesta de votación, en cuanto, si querés, después entramos más al detalle, no es la primera vez que surge, no es la primera vez que se plantea que el voto no sea de la forma que está. Pero lo decía como ejemplo de esa puja que hay. Ni que hablar, ni que hablar. Yo creo que fui claro anteriormente, hablé de la preferencia. Y creo que ese es el término. O sea, lo que hay hoy en la interna del Partido Nacional, momento de elegir las nuevas autoridades, es una opción entre la preferencia mayoritaria o la minoría mayor, dependiendo cómo termine siendo el resultado en sí. Bueno, creo que la diferencia que hay con los episodios o las instancias anteriores, tal vez dejo de lado la última que nos encontraba en el gobierno, y por lo tanto ahí la conformación del directorio también tuvo sus particularidades, porque los principales cuadros políticos estaban o en el Poder Ejecutivo o en el Parlamento. Es que tanto en las demás elecciones siempre los líderes eran los que llevaban adelante la conducción, llámese. En el año 99 quien presidió el directorio fue Luis Alberto Lacalle Herrera, que había ganado la elección interna. En el año 2004 fue Jorge Larrañaga. En el año 2009 fue de vuelta Luis Alberto Lacalle Herrera. En el año 2015 Lacalle Pou no quiso presidir el directorio, pero sí lideró el proceso de la conformación junto con Jorge Larrañaga de esa lista en común de todo el partido. Bueno, en esta instancia lo que se da, no creo que le aporte mucho a la charla hoy, pero lo que todos sabemos, el líder del Partido Nacional es Luis Alberto Lacalle Pou, que él decidió ni asumir su banca en el Senado, ni presidir el directorio, por lo tanto abrió un escenario nuevo, y como escenario nuevo, bueno, esa es la particularidad que yo le veo y que no creo que sea la única, pero es la que yo le atribuyo como mayor relevancia
al momento de, bueno, ¿por qué se da esta situación? Ahora, está claro que si Lacalle Pou hubiese querido ser el presidente del directorio, no había discusión. ninguna discusión. Obvio. Este planteo del sector Alianza País, encabezado el planteo por el senador Botana, de que el voto pueda ser secreto y de que incluso los convencionales puedan manifestarse y hablar en la convención. La negativa, digamos, para esto, ¿es el estatuto o hay una discusión que se puede dar sobre esto y efectivamente pueda llevarse a cabo esta decisión? Separo los tantos. Una cosa es la participación activa de los convencionales en esta convención, es decir, poder participar, poder hablar. Hice un repaso histórico y va de la mano de mi militancia política. Yo comencé a militar en el año 98, o sea que del año 98, 99 en adelante he participado de todas las convenciones del Partido Nacional. De las electivas y de las no electivas, de las interesantes y de las aburridas. De cuando en el 2002 decidimos irnos de la coalición del presidente Valle hasta tal vez convenciones monocordes simplemente donde se hace el balance. Y yo lo que les recuerdo a los convencionales y a los compañeros todos es que en las convenciones donde se vota el directorio, donde se convoca exclusivamente como órgano, como colegio elector, la propia Carta Orgánica establece que es con ese único propósito y establece el mecanismo. O sea, no es que se esté innovando, se está haciendo lo que siempre se hizo. Bueno, pero por lo tanto, ¿por qué? Porque lo establece así, porque el procedimiento está establecido. Claro, pero hoy... Entonces, como el procedimiento está establecido y se dice, bueno, se convoca a los únicos efectos de elegir al directorio, la Carta Orgánica y el reglamento de la Convención establece cómo debe hacerse. Entonces, eso dispara el segundo punto, que es el tema del voto. Y yo decía hace unos minutos que ya había existido en el pasado algún planteo. Y ahí hay una cuestión que es clara. La Carta Orgánica establece que el elector, el convencional, cuando va a votar, le tiene que entrar al cuarto secreto, elegir una hoja o ya llevarla, dependerá, firmarla y en el sobre, nombre, apellido, departamento por el cual fue electo y la lista, la hoja por la que nos elegimos. En mi caso, la lista 71, el departamento de Montevideo. Y eso está establecido. ¿Y por qué está establecido de esta manera? Y yo acá me permito recordar, y así se hacía referencia recién a la convención del año 2002 cuando nos fuimos de la coalición. En ese momento habían compañeros convencionales, muy destacados ellos, que pretendían el voto secreto. Y ahí el entonces presidente de la convención, el fallecido doctor Guillermo García Costa, le recordaba a la convención que el voto secreto es para los representados, no para los representantes. Quien es electo y asume una responsabilidad, tiene el deber y la responsabilidad de asumir sus actos ante quienes lo eligieron. Entonces, si a mí me eligieron convencional en la elección interna del Partido Nacional, yo no me puedo esconder bajo lo secreto del voto y no hacerme cargo de mis decisiones. Y eso es lo que consagra la Carta Orgánica. Es un punto interesante. Y yo lo defiendo a ultranza, y esta discusión no es nueva. En el 2015 hubo quienes lo plantearon y dimos esa discusión. Y yo la he mantenido en todos los ámbitos porque se da cada tanto esto. Si no sería como que en el Parlamento votaran voto secreto de los diputados. Y la gente tiene derecho, la gente que me eligió como parlamentario, a saber por qué votó. Los electores blancos, dice. Los blancos que votaron. En la interna del Partido Nacional participaron, no quiero errarle el número, pero cercano a más de 200.000 personas, 300.000 personas prácticamente en la última elección interna. O sea, esos blancos y los que me votaron a mí, los que votaron a los demás 499 convencionales, tienen el derecho a saber qué vota Juan Rodríguez, qué vota el convencional tal o cual. Es un buen punto, pero claro, de acuerdo a este relato cronológico histórico que hacías al comienzo de quiénes y cómo habían sido las distintas disputas por la presidencia del directorio del Partido Nacional, esta tiene una singularidad que no la tuvieron las demás. Y es una tensión entre partes que existe y es notoria. Está bastante encendida la interna del Partido Nacional sobre cómo votar. Y de acuerdo a algunos llamados que uno puede estar haciendo, no hay un convencimiento lineal y categórico de que algunos sectores van a ir con el candidato que le correspondería. Y frente a esto, me parece también legítimo el reclamo, lo dice Botana, pero lo puede ser cualquier otra persona con un poco de criterio también, que diga, bueno, las presiones que hay, los amiguismos, los eventuales, no sé, las cosas que puedan suceder después en relación a lo que votó cada uno,
puede condicionar el voto. A ver. No parece creo- tan... Veo tu cara y No, es que no pasa es tan que rebuscado, es es que bastante dijiste lineal. tres lo cosas que pasa. para mí me preocupan. A mí me preocupan. Que las convicciones dependan de las circunstancias, conmigo no va. Si yo estoy convencido, y lo dije hace unos minutos, que el convencional, el electo, el diputado, el senador, el convencional en este caso, tiene que hacerse cargo de sus decisiones, no varían según las circunstancias. Como es una elección complicada, mejor escondo lo que pienso. No. Hágase cargo de lo que piensa. Y dígalo y vótelo. Introduzca su sobre con el nombre. ¿Y cuál es el problema? Ahora, después hay otras cosas que tú relatabas respecto a consideraciones que fueron hechas. Para mí no está bueno, en cierta medida, que dirigentes políticos con responsabilidad demos manija y sembremos dudas o incertidumbres o cuestiones respecto de por qué Juan Rodríguez va a votar lo que va a votar. Si está amedrentado, si está amenazado, si está coaccionado. No está bueno. Lo estás diciendo por las palabras de Botana. Yo creo que no está bueno que se manija. No está bueno. Bueno, pero el que... Y ahí cada uno sabrá qué grado de responsabilidad tiene en dar manija. Porque si yo quiero ser dirigente político, o si yo soy dirigente político y aspiro a tener la conducción, una responsabilidad en mi partido, yo tengo que cuidarlo primero el partido. Primero el partido. Después viene todo lo demás. Por eso, a ver, yo soy del herrerismo, soy de la 71, por supuesto el sábado voy a votar a Heber. Ahora, mi responsabilidad el sábado no es Heber, el herrerismo, la 71, es cuidar el partido. Y eso es lo que todos tenemos que tener en cuenta. Y pinta brava, porque... Bueno, por suerte hemos tenido que lidiar en el pasado con algunas situaciones Botana dijo complejas. muchas cosas, entre ellas que se tiene que poder votar sin la más mínima presión, ni siquiera las presiones propias de la amistad, que cada uno tiene que votar lo que piensa que es mejor para el Partido Nacional. Yo me siento absolutamente libre de votar lo que mi conciencia me dicta. Lo que está atrás... Y si hay alguna situación... Lo que está atrás, vamos a Si hay alguna situación, el compañero senador Sergio Botana tendrá que hacer los planteos en los ámbitos correspondientes. Me parece no es a través de la prensa, con todo respeto, Sí, no es ante un micrófono. El partido tiene su institucionalidad para hacer los planteos que tenga conveniente. Hay mucha gente que nos está mirando que no es del Partido Nacional o que es vota el partido, pero no es de la gente militante que está en la orgánica y que capaz que no entiende lo que está acá y creo que tenemos que explicarlo un poco. O sea, la convención de 500 convencionales fue elegida en la elección interna. Exacto. Ahí el sector que lidera Álvaro Delgado tuvo la mayoría. Sacó el 79% de los votos. Exacto. Contra el 76%, 19% sacamos nosotros, que acompañábamos la candidatura de Laura Raffo, y el senador Gandini sacó creo que un 4%. Ahí está. Esa fue la composición en el año junio del 2019. Está bien, pero luego... Del 2024, perdón. De la gente que votó a Álvaro Delgado también había gente que se identificaba con el sector de Javier García. Pero aún así, según las listas, y si van todos los 500 convencionales, el sector que lidera Álvaro Delgado tiene mayoría de convencionales. Eso lo veremos el sábado. Por eso. No está bueno hacer pero bueno, pronósticos. vamos a aplicarle para no... Claro, pero tiene la mayoría. Segundo, el sector de Álvaro García tendría una segunda minoría. De Javier García, una segunda minoría, pero está por debajo de la cantidad de convencionales. Y en tercer lugar estaría su candidato, el herrerismo, Luis Alberto Heber. Eso sí van los 500 y los 500 votan de acuerdo a la lista con la cual salieron. Lo que quiere Botana, y por eso pide el voto secreto, es que haya algunos que estaban por el sector de Delgado y tengan la libertad de sentirse libre y votar. ¿La tiene? La tiene, mire que, claro, pero él quiere el voto secreto para que no queden en evidencia que hicieron eso. Bueno, para que después Delgado no lo rezongue porque no lo votó. Vuelvo a lo del principio, entonces, acá las convicciones importan o no según las circunstancias. O sea, que yo asuma mi responsabilidad como convencional es importante si las circunstancias no me condicionan a que no sea secreto. No. Basándose en tu argumento, en realidad habría que decirle a aquellos convencionales que tienen ese temor, por llamarlo de alguna manera, de votar al candidato que no le correspondería según la lista es... Si tenés la convicción de votarlo, votalo sin vergüenza. Pero a ver, alguno lo va a hacer. Está de más o decirlo. muchos lo van a hacer. Está de más decirlo, pero está claro
que los 500 convencionales o los que vayan, la última vez no pueden fueron votar en secreto 464. Votan lo que su conciencia les dicta el momento de entrar al cuarto secreto. O sea, para mí es tener que decir esto. Sí, secreto no atenta. Bueno, es el Claro. cuarto secreto cuando ingresa. Claro. Después es otra cosa. Sí. Es el momento del escrutinio del Exacto. voto. El momento de emitir el voto, ingresa al cuarto secreto, está Es solo él y con la sí mismo. conciencia. Exactamente. Y- Entonces, pero tener que decir esto... No, bueno, parece realmente, que no, pero bueno, es importante. Pero, bueno, ahí vuelvo a lo anterior. No está bueno dar manija, ¿no? No está bueno dar manija, porque después las cosas pasan y no se puede mirar para el costado. No se puede decir, che, qué horrible tal cosa. Y bueno, ¿y qué estuviste haciendo vos las últimas semanas colaborando para que esto pase? Mirá qué declaraste, mirá qué dijiste, mirá qué acciones tomaste. O sea, somos el partido defensores de las leyes. O sea, y si nuestra Carta Orgánica establece una cosa, hay que cumplirlo. Porque si no, lo de defensores de las leyes queda para la historia y para los libros. Y yo cuando me siento blanco, represento esa identidad. Defensores No se de las defiende las leyes o la Carta Orgánica cuando conviene y cuando no conviene. Bueno, tal no. vez se modifican las normas, ¿no? Bueno, O que sea, es si legítimo se que quiere eso suceda. modificar, que lo hemos hablado también, si se quiere modificar, que se plantee formalmente y se active el mecanismo para reformar la Carta Orgánica. Mire, la última Pero reforma no de la puede Carta ser en la Orgánica... propia, no puede ser en la propia claro. convención. No, porque el mecanismo establece que no es así. La última reforma de la Carta Orgánica la redacté yo. Año 2000, yo solo no, junto con otros compañeros, pero algo tuvimos que ver, que fue el año 2012 para que los jóvenes integrasen, en ese momento todavía éramos jóvenes, estábamos cumpliendo 30, pero ya íbamos de salida, los jóvenes integrasen con 2 miembros el directorio del Partido Nacional y las comisiones departamentales. Hicimos el procedimiento, en ese momento con el presidente de la Juventud, Federico Ricaño y otros compañeros, nos sentamos a escribir, presentamos la moción, la convención la escuchó, la derivó a la Comisión de Legislación, que es una Sí, comisión... todo el procedimiento que y en la corresponde. siguiente convención se votó. Y a ver, y es lo que establece, y tenemos que cumplir, porque si no, ¿con qué cara le decimos a la población que hay que cumplir la ley de internación compulsiva y no es la evacuación obligatoria y que el gobierno no cumple con las leyes si no cumplimos nuestras propias normas internas? Está claro. O sea, hay que ser coherente. El otro tema que está en discusión y que tiene que ver con lo mismo, con estas jugadas para tratar de arrimarse más votos, es el tema de la acumulación por sublemas. ¿Ya venció el plazo para presentar las listas? No, el plazo vence, hoy estamos a miércoles, el viernes a las 4 de la tarde. O sea que no sabemos exactamente qué listas va a De haber. hecho, no hay listas No presentadas. hay listas. Vamos a saberlo el viernes, pero lo que parece, bueno, se ve, atisba, es que el sector de Javier García va a concurrir con una sola lista, o sea, no va a tener un sublema, va a ser una única lista. Lo veremos el viernes. Lo Vos, veremos el vos viernes. estás dando mucha información, Bueno, Leo, pero que muy existe. certera. Bueno, veremos el viernes. Bueno, no, yo estoy diciendo que Pero no sabemos. para que la audiencia entienda Claro. cómo puede ir la jugada. Y en cambio, el sector de Álvaro Delgado posiblemente, quizás, no se sabe, pero el viernes veremos, tenga varias listas que acumulan con un sublema. Y desde el lado de García se dicen, está mal acumular por sublema y habría que impedirlo. Desde el otro lado se defiende porque la Carta Orgánica lo dice también. ¿Hay posibilidad de que eso no ocurra, de que eso se cambie, de que eso... Yo divido la respuesta en dos partes. A ver. Lo que establece, que tú lo adelantabas, la Carta Orgánica lo establece. Y mi obligación como presidente de la convención es hacer cumplir y hacer cumplir la Carta Orgánica. O sea que si se presentan listas que acumulan por sublema, eso es lo que está habilitado, no se puede impedir. Y eso es lo que mi responsabilidad es cumplir y hacer cumplir. Eso no quita, y yo no me meto en el tema de fondo si me parece bien o me parece mal, porque si no, no estaría cumpliendo con mi labor. Eso no quita que de aquí al viernes se estén dando, se puedan seguir dando conversaciones, que esa circunstancia no sea un dato de la realidad. Que tal vez o no exista sublema o exista un sublema único. O sea, veremos de aquí al viernes. Por eso prefiero no adelantarme. Pero en el caso que se materialice, que haya 2 listas, porque la importancia del sublema, ¿cuándo se da? Cuando hay más de 3 listas y 2 de ellas acumulan por sublema, porque con 2 listas un sublema no tiene sentido. Claro. Si van juntas o van separadas, Claro. exactamente lo mismo. Ahora, como en esta instancia todo parece indicar que habrían más de 2 listas presentando candidatos a integrar el directorio y por ende a presidirlo, bueno, podría llegar a darse una acumulación. Si eso se da, lo sabremos el viernes, Pero eso cuando vence el plazo. está dentro de la Carta Orgánica. Está en la Carta Orgánica, el artículo 21 lo establece expresamente,
que al momento de distribuirse las 15 posiciones, los 15 lugares en el directorio, vale la acumulación por sublema y además presidirá el directorio el primer candidato de la lista más votada del sublema más Y votado. ahí está la cuestión, porque se dice quizás la lista más votada, quizás la lista más votada quizás pueda perder ante un sublema de acumulación. Quizás. Y quizás que no. Sería bochornoso para el partido, se Bueno, dice. eso ¿Usted qué es opinión un tiene? supuesto. Yo no puedo asegurar que eso se dé, como Pero no si puedo asegurar ocurre, lo contrario. ¿y si ocurre? Bueno, por eso digo que de aquí al viernes se están dando conversaciones que tal vez esta hipótesis sea simplemente una cuestión discursiva, Que también Botana que planteó, de hecho. dé contexto a la convención. Me quiero poner en el lugar del convencional del Partido Nacional que va a ir a votar el sábado bajo estas condiciones, bajo las condiciones que marca la Carta Orgánica. Quizás un convencional que había apoyado a Delgado, ahora quiere apoyar a Javier García porque considera que es mejor para el lugar, ¿no? Para el cargo, para presidir el directorio. O O viceversa, en todas las Por posibilidades eso, que existen. todos Bien. los cambios, o el que apoyó a Javier García Delgado o a Heber, el que sea. Pero un convencional que apoyó a un candidato en un momento, ahora quiere apoyar al otro. Pero quiere explicar por qué lo quiere apoyar. Porque como el voto no es secreto, puede sentir que está traicionando a quien había apoyado antes. Entonces, acá viene el planteo de por qué no poder hablar en la convención. Porque capaz que esa persona quiere decir, bueno, yo que soy de la lista de Delgado, que apoyé a Delgado o a Heber o a Javier García, ahora quiero votar por el otro, pero quiero explicar por qué quiero votar por el otro. Porque no estoy de acuerdo con esto, porque me parece que ¿por qué no habilitar esa chance? Y a ver, si yo te quiero explicar a ti, Paula, por qué no te voto y voto a Leo, Sí. ¿no es mejor que lo hable contigo y te explique por qué no te quiero y votar si a se vos? lo quiere explicar a los Al electores. resto. Y bueno, y ahí Claro. tiene la No, a instancia los poder electores hablar. blancos, la Y ahí justificación de por qué lo puede no es hablar, pero a ver, secreto el voto. yo creo que estamos dándole una cuestión sacramental a algo que no es. Y si ustedes han participado en convenciones del Partido Nacional, ven toda la cuestión que se genera en torno a... A ver, yo no digo que nos conozcamos todos, ni mucho menos, pero hay un grado de conocimiento entre los convencionales, que no es que el convencional No, entre llega... los convencionales. Y bueno, y son los que votan. No, pero quien lo definió como convencional a esa persona fue el electorado blanco que votó en las internas. Perfecto. ¿Cómo se le explica a esa población y bueno, que no va a a votar ver, por el candidato? Yo soy de la interna? convencional, fui electo, me quiero comunicar con mis electores. Hoy la realidad permite que tú te puedas comunicar por redes sociales, por lo que la vida Pero no que te tú parecería entiendas. que Y, corresponde, sería prudente en el ámbito de la convención. Salvo que tú ya entiendas que tiene mayor masividad poder comunicarme en un recinto donde van a estar las 500, 400 y tantas personas, que poder hacerlo por otro No, en el medio. ámbito formal, que es el de la Pero votación. el ámbito formal del procedimiento, repito, cuando se emite el voto, es lo que establece la Carta Orgánica. Bien. O sea, y vuelvo a insistir con lo mismo. El convencional cuando llega a votar, o sea, que son compañeros que por suerte, yo no digo que lo conozco a los 499, pero tengo un grado de conocimiento de la gran mayoría de esos casi 500 compañeros. O sea, a ver, nadie llega preso de nada, llega y va a votar lo que quiere. O sea, y no le demos, no pintemos o no pongamos fantasmas donde no los hay. O sea, el blanco, si algo tiene el blanco, y me extraña cuando el blanco es rebelde. Y si no quiere votar una cosa, no lo va a votar y va a votar lo que quiera. Entonces, eso de poner corsets imaginarios o supuestas presiones o hablar del honor... está bravo. O sea, resulta que ahora hay un honoralómetro que se establece y hay un individuo o una persona que es el que lo calibra. Creo que hay que ser respetuoso de los compañeros. Y sobre todo, vuelvo a repetir lo mismo, hay que cuidar al partido. Y eso no es responsabilidad de uno, ni siquiera de quien le toque presidir al directorio. Es responsabilidad de todos. Nadie puede mirar para el costado, porque después las cosas pasan y nos preguntamos por qué.
pasan. Pero, bueno, ¿y no es la convención el ámbito, por ejemplo, que se puede dar para discutir justamente a la hora de elegir a quien sea el presidente del directorio, para discutir, por ejemplo, qué pasó que no se logró sostener el gobierno? ¿No es ahí? a ver, el ámbito, uno de los ámbitos seguramente sea la convención. Ahora, primero, no es el único, y segundo, no es esta convención que fue citada como órgano, como colegio elector. Seguramente, no me voy a adelantar porque eso será responsabilidad cuando de quienes estén les las nuevas toque autoridades. cuando se elija el directorio, o sea, la semana que viene, convocará la convención. Yo quiero, discúlpenme que vuelva a la cuestión histórica, pero es lo que tiene estar tantos años en esto. Cuando perdimos la elección del 2009, el presidente Lacalle Herrera organizó todo un proceso que tuvo reuniones en cada uno de los departamentos, donde se analizó las razones de por qué no habíamos ganado la elección. Fue todo un proceso que determinó, me acuerdo, creo que fue ya por mediados junio del 2011, o sea, todo un año, fue todo el 2010, un informe de la convención, y en ese momento, después de haber hecho ese informe de la convención, el presidente Lacalle Herrera renuncia a la presidencia del directorio. O sea, no es nuevo para el Partido Nacional hacer esos procesos. Ahora, no es a los ponchazos, no es a la carrera. Yo soy de los que, en función de mi responsabilidad, vengo haciendo mi análisis, vengo escuchando compañeros, vengo leyendo informes, los que son públicos y, por suerte, mucho más los que no son públicos. Y en algunos comparto conceptos, en otros discrepo, y hago mi construcción. Ahora, eso, mi opinión, la voy a hacer en los ámbitos correspondientes. No a la carrera, ni como a alguien se le pueda ocurrir, sino en los ámbitos que tengan que ser, en los tiempos que tengan que ser. Recibió un mensaje de Cosme Yenta, es un viejo dirigente de Paysandú, en fin, participó de los gobiernos de Larrañaga, en fin, diciendo eso mismo que decía Paula, que estando una autocrítica pendiente, es una vergüenza que no se permita hablar según su punto de vista, ¿no?, a los convencionales en la convención. No, pero primero, no es mi punto de vista, vuelvo a repetir, es el procedimiento que establece la Carta Orgánica. Y a ver, con todo respeto al compañero, yo presido la convención desde el año 2019 y jamás se le ha negado la oportunidad, la posibilidad que un compañero haga uso de la palabra en la convención. Por supuesto, hay cuestiones de tiempo. Si yo pretendo hablar 15 minutos cuando hay una reunión de 500, va a ser medio bravo. Pero jamás se le ha negado el uso de la palabra a un compañero. Lo que está previsto en esta es que va a hablar Lacalle Pou. El presidente Lacalle Pou va a dar su mensaje inicial. Primero va a hablar la presidenta actual del directorio, que va a ser quien deja su mandato, para bueno, hacer una reflexión al comienzo. El mensaje del presidente Lacalle Pou y en función de lo hablado con los candidatos, con quienes hasta ahora todo indica que serán candidatos, se va a dar la palabra también a ellos para que en un espacio breve hagan su intervención. Seguramente sea producto, si no se ponen de acuerdo en el orden, hagamos un sorteo en la previa para que sea todo bien transparente. Y bueno, y ahí se proceda a la votación. Y porque las convenciones blancas tienen eso de que, bueno, de que a veces el temperamento arrecia y hay gente que es muy temperamental. ¿Cuál va a ser la dirección, cómo se va a parar ante los intentos de alterar estas cosas que ya están preestablecidas? Cumplir y hacer cumplir la Carta Orgánica, ni más que eso. O sea, cualquier cosa que esté por afuera de eso no corresponde, y si no hago lo que tengo que hacer, bueno, será la propia convención la que juzgue la labor que uno tenga. O sea, a nosotros en 2019 nos eligieron siendo parte del herrerismo, éramos parte del sector que ganó la interna. En 2024 yo sigo integrando el herrerismo, fui parte del sector que perdió la interna, y a pesar de esas circunstancias el partido nos renovó la confianza. Quiere decir que tan mal no hemos hecho la tarea, nos tenemos confianza junto al equipo que integramos la mesa de llevar adelante la conducción de una convención que tal vez tenga sus particularidades, pero como tú bien dijiste, Leo, a los blancos también nos gustan ese tipo de instancias, así que, como dice en una película, los tiburones nacen nadando. La candidatura de Heber se mantiene hasta el final, ¿no? Esa pregunta es a Heber, pero yo estoy esperando el viernes recibir la lista encabezada por el senador Heber,
y con mucho gusto para votarla. Pero, repito, no quiero mezclar mi rol político. Todo el mundo sabe a quién voy a votar el sábado, pero acá estoy para cumplir otro rol y eso es lo que me interesa hacerlo. Transmisión en vivo de la convención. Sí, siempre, siempre, sí. Sí, a ver. Va a estar interesante, por eso Sí, digo. a ver, yo me permito, a ver, no quiero mentirles, pero al menos hace una década que las convenciones del partido se suben en YouTube, en el Facebook, se hace por streaming. Sí. Por supuesto, nunca arrancan puntual, pero eso es algún problema que tenemos los uruguayos, lamentablemente. Un lindo plan para el ¿Y el sábado. quórum mínimo cuánto es? Porque esa es la otra jugada, ¿no? Si no También, los que no vienen. los que quieren el voto secreto, si no sale, dicen, bueno, los que quieren votar fuera de su encuadre, que no vayan. Para comenzar la sesión con 251 convenciones, con la 251. mitad. De todas formas, es muy peligroso eso, ¿no? O sea, Sí, obvio. por doble razón. Primero, porque se está jugando con el partido. Segundo, porque donde se reúna el quórum y se vote, se deja a los que están con la posibilidad de elegir, no sé si los 15, pero buena parte los integrantes. Entonces, yo creo que todo ese tipo de especulaciones, y vuelvo a lo que decía antes, es una convención, más allá del resultado, y acá lo quiero cerrar con esto, Luis Alberto, Álvaro, Javier, Luis Alberto, Álvaro, Javier, Luis Alberto, o si se suman más compañeros, son grandes compañeros del partido. Cada uno tiene su preferencia al momento de votar. Pero yo estoy tranquilo que al momento que termine la convención va a haber un buen blanco conduciendo el directorio del partido y por lo tanto quien resulte electo va a ser el presidente de mi partido y por lo tanto tendrá una responsabilidad en la conducción, la cual nosotros tendremos que acompañar en lo que estemos de acuerdo, fraternalmente discrepar en lo que estemos en desacuerdo, pero siempre con una premisa y la más importante, cuidar el partido para que en los próximos ciclos electorales, el próximo ciclo electoral, el Partido Nacional, como integrante de una coalición, sea una verdadera opción de gobierno. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, que le va a tocar presidir la convención. Muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias. Gracias, muy Nosotros amable.